Le damos la más cordial bienvenida a nuestra tercera ponente. Ella es Stephanie Ortega, quien es magíster en gerencia de empresas con una trayectoria de más de 12 años liderando equipos de proyecto, principalmente enfocada en la transformación digital. Posee una sólida experiencia en la gestión y dirección de proyectos complejos, con un enfoque estratégico en la implementación de soluciones innovadoras que impulsan el crecimiento y la eficiencia organizacional. Actualmente se desempeña como subgerente en el área digital de un grupo de aerolíneas. Su enfoque se centra en la creación de equipos de alto rendimiento, fomentando un ambiente de colaboración y aprendizaje continuo. Ella es de Venezuela y nos acompaña desde Chile con el tema Tendencias prospectivas de la gestión de la tecnología e innovación en la industria aérea en el escenario de pandemia. Bienvenida, apreciada Stephanie. ¿Cómo estás? Gracias por tu valioso apoyo a nuestro CITAD. Bienvenida. Gracias, doctora Ruth. La verdad es que es un honor para mí participar como ponente en este Congreso Internacional sobre Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento. Agradezco profundamente la invitación y a los organizadores, Docentes 2.0, doctora Ruth y equipo, por esta oportunidad y por supuesto a la audiencia. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y espero que este espacio de intercambio nos permita a todos reflexionar, llevarnos algo, aprender y seguir innovando en la forma en la que creamos y compartimos conocimiento. Vamos. Muchísimas gracias, Ortega. Bueno, sin más preámbulo, le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenida. Hola a todos, mi nombre es Estefanía Ortega, soy estudiante del doctorado Gerencia Avanzada. Eh, Estudio en la Universidad Fermín Toro y estoy muy contenta de estar en este Congreso Internacional sobre las tecnologías y el aprendizaje del conocimiento. Vamos a hablar un poco de todo eso, de las tecnologías, del conocimiento, eh, ya que mi trabajo de tesis doctoral, y acá les voy a compartir un poco de lo que estoy haciendo, se titula Tendencias prospectivas de la gestión de la tecnología e innovación en la industria aérea, y es todo esto en un escenario post pandemia. Actualmente me desempeño como sugerente en el área de tecnología, tecnología para las personas, justamente en una industria aérea, en Latam Airlines. Y bueno, acá dejo un poco de mis redes sociales, de mi perfil, si alguien quiere contactarme luego para profundizar en algún tema. Y antes de entrar ya en materia de lo que vengo a compartir, me gustaría que todos tuviésemos un momento de reflexión acerca de los cambios a los que estamos invitados u obligados a afrontar. Y es que los cambios, cuando se tratan de un escenario empresarial, van más allá de algunas prácticas o metodologías o de hacer las cosas de una forma y pasar a hacerlas de otra. Y yo creo que en estas circunstancias es mucho más profundo y mucho más estructural estas transformaciones a las que estamos invitados. Diría que se trata realmente de una metamorfosis, pasar de lo individual, de mis creencias, de mi forma de ver las cosas, hacia hacia algo más colectivo. Y todo esto producto de una renovación del ideario, en donde realmente seamos conscientes y aceptemos la necesidad y la relevancia de asumir nuevos conocimientos, de asumir nuevas destrezas, habilidades para poder avanzar y coexistir. Creo que es un gran desafío, porque esta realidad, decir que es agitada o decir que es cambiante, queda muy corto, queda muy por debajo de lo que sucede en la práctica. Y por eso todos estamos invitados como una sociedad en red, que es uno de los ejes conceptuales que vamos a trabajar, sociedad en red, sociedad líquida. Esta sociedad en red como que nos impulsa a asumir nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de aprender, nuevas formas de interactuar. Y
Y esto hace que en plena era digital el conocimiento, la información, las tendencias emerjan en una espiral que parece como de la teoría del caos, en una relación causa-efecto, en donde se van amalgamando necesidades y expectativas individuales dentro de una espiral de condensaciones de expectativas colectivas, porque finalmente formamos parte de un paradigma colectivo que se va formando a partir de esto. Entonces, los cambios organizacionales están enmarcados por la teoría del caos en una complejidad capaz de influir en el resultado y en el devenir. Y si hablar de la teoría del caos, no puedo dejar de mencionar a Martínez, un gran referente teórico de este tema y de mi trabajo de tesis doctoral. Martínez asegura que con el caos se consagra, por tanto, la idea de la no linealidad y por ende dificulta sí, dificulta la manera de predecir la evolución de determinados sistemas y de determinadas planificaciones, ¿sí? Entonces, la teoría del caos, la sociedad líquida, la invitación o la urgencia de reinventarse, por una parte. Y por otra parte está el factor tecnológico, que como dice ahí, ocupa un tejido empresarial, ocupa un tejido estratégico en el tejido empresarial, que conjuntamente con la innovación son fuente de competitividad. Todo este factor tecnológico como un aliado estratégico en las organizaciones se debe contextualizar con todo lo que mencioné. La sociedad líquida, teoría del caos, la relación causa-efecto, en donde de ahí se desprenden entonces clientes cada vez más exigentes, usuarios cada vez más informados, la necesidad de una hipersegmentación de los productos y los servicios. Hasta ahora creo que no he comentado nada nuevo para ninguno de ustedes, pero hoy el escenario es de post-pandemia. Y si nos ponemos en una línea de tiempo en el 2020-21, en donde el COVID-19 apareció y generó mucha incertidumbre en la humanidad, en este sentido, en los entornos empresariales, pues el futuro de la gestión de la tecnología se atisbaba, por un lado, en medio de la crisis, incierto, desconocido, pero sobre todo ansiado por todos quienes estábamos inmersos dentro de un sistema que se vio interrumpido de la noche a la mañana. Y ante esta disyuntiva, ante estos eventos inesperados, la prospectiva, como una disciplina enfocada en el devenir, representa una alternativa muy útil en la labor de cualquier gerente, y si es un gerente de tecnología, pues aún más. Y si voy a hablar de prospectiva, tampoco puedo dejar de mencionar a Miklos y Tello, quienes también son referentes súper importantes en esta temática, y ellos afirman que no solo es posible conocer inteligentemente el futuro, sino que también es posible visualizar futuros alternativos, de entre ellos seleccionar el mejor y construirlo estratégicamente. Entonces no es solamente echar un vistazo a lo que puede venir, sino anticiparnos a lo que va a venir de la mejor manera. Entonces, el estudio del futuro resulta de amplia utilidad, bueno, en cualquier sistema industrial. Sin embargo, cuando algún gerente estaba haciendo algún estudio de prospectiva o aplicando estas técnicas de prospectiva por ahí en el 2020, no vio venir el COVID-19. Y el COVID-19 es un ejemplo de cualquier situación que se puede suscitar: cambios climáticos, desastres naturales, guerras, este tema de inteligencia artificial que nos ha sacudido a todos. Pero como me debo enfocar en una línea temática, en el COVID-19, provocó, y creo que para todos, por una parte, la desesperanza de observar en pleno siglo XXI la pérdida de una gran cantidad de vidas por esta enfermedad. Por otra parte, generó también una ansiedad colectiva, una ansiedad por encontrar estrategias, posibilidades de acción que aseguren la continuidad de la dinámica operativa. O sea, la humanidad quedó en pausa. Entonces había una ansiedad por encontrar salidas, aunque sean una nueva realidad. Creo que ninguno de nosotros volvió a ser los mismos y a volver a hacer las cosas de la misma manera antes de y después de. Y es que la humanidad se encontró en una encrucijada en la que dos de las fuerzas que mueven el planeta estaban en jaque. Una dicotomía de tal magnitud en donde había una elección entre la economía y la salud.
entre la persona y los resultados. Esto afectó todas las industrias y todas las capas de un sistema industrial. En el caso de la industria aérea, la pandemia hizo verdaderos estragos en la operatividad. Generó una crisis inédita que se vio reflejada, por ejemplo, en la cancelación de los vuelos, el cierre de frontera de casi todos los países, la paralización de aproximadamente el 80% de la flota mundial de aeronaves. Las aerolíneas tuvieron que tener sus aviones en tierra, lo que supone unos costos enormes que tenían que incurrir con cero ingresos. Obviamente esto generó incumplimiento de contratos ya suscritos, la paralización de la fabricación de repuestos, de motores, y esto, desvinculaciones masivas, aerolíneas que tuvieron que cerrar, que quebraron, que no pudieron avanzar. Generó una crisis sin precedentes, finalmente. En la historia de la industria aérea eso nunca había pasado algo similar ni cercano. Los costos que la pandemia acarreaba a esta industria fueron muchísimos. Y no solo a la industria aérea, al turismo, a todo lo que se desprende de ahí. Por ende, el ejercicio gerencial quedó desafiado, quedó en entredicho. Y todo esto a causa de un factor que paralizó la operación, detuvo la productividad y puso en entredicho los procesos. Y esto lo que denota es la capacidad de resiliencia que deben tener las organizaciones ante las crisis, la capacidad que deben tener de repensarse y reinventarse de manera ágil. También dejó en evidencia la acelerada inmersión en el mundo digital, teletrabajo, herramientas de evaluación de desempeño virtuales, de procesos de entrevista virtual, todo lo que conlleva la interacción de las personas, pero desde un entorno virtual. Bueno, plataformas como Zoom, Skype, nos permitieron mantener la conexión de alguna manera, pero no estábamos preparados para eso. Y por último, también denotó el resguardo a la vida como protocolo de rutina ante todo. Hay cosas que no se pueden dejar de hacer y que ahí tuvimos que también repensar la forma en la que interactuábamos, la forma en la que las aerolíneas interactuaban con sus clientes. Eh, Salieron digitalizaciones para hacer un check-in sin contacto, entregar una maleta sin contacto, potenciar los canales digitales de atención, la omnicanalidad. Salieron de manera acelerada una evolución digital que quizás iba a suceder, pero con esto lo que hizo fue como una manera introspectiva acelerarlo. Y es que esta crisis económica trastoca la visión praxeológica que los actores sociales tenían sobre la tecnología y en este sentido, de alguna manera, la postura sociológica que tenemos los que hacemos vida activa en un ambiente laboral que se vio perturbado de esta manera, en donde se detuvo la operación y demandó el empleo de la tecnología como una aliada. Ya no éramos usuarios de una tecnología o de una plataforma, era la tecnología una aliada indispensable para poder avanzar. Además de considerar las tendencias prospectivas de un elemento medular como lo es la tecnología, en el contexto de la industria aérea, pues terminó siendo bastante favorable y es una industria transnacional. La experiencia de las industrias aéreas en Latinoamérica es un referente clave porque es una región en donde el turismo tiene múltiples posibilidades de inversión y de crecimiento. Entonces, acá se abre entonces los objetivos o los propósitos de este trabajo de tesis doctoral. El propósito general es generar las tendencias prospectivas de la gestión de la tecnología e innovación en la industria aérea en el escenario post-pandemia, y de ese objetivo general o de ese propósito general se desprenden tres específicos, que es reflexionar sobre las transformaciones praxeológicas que surgieron en la industria aérea en el escenario post-pandemia, interpretar los cimientos epistemológicos orientados a la operatividad de la tecnología e innovación en la industria aérea en el escenario post-pandemia y, por último, develar las tendencias prospectivas de la gestión de la tecnología e innovación en la industria aérea en el escenario post-pandemia sobre la visión praxeológica de sus actores sociales. Y es que bueno, ahí un poco para contarles la pertinencia teórico-epistémica, se centra
en temáticas relativas a los sistemas organizacionales, a la sociedad, a las sociedades líquidas, a organizaciones distinguidas por la teoría del caos. Y en cuanto a a la relevancia sociontológica, que es a donde quería llegar, esta se ve reflejada en su abordaje del ser. Por eso tan importante la visión praxeológica de sus actores sociales, como un elemento sustancial en la operatividad de cada organización, sea el tamaño que sea. Cualquier organización tiene como eje medular las personas, la praxis de la gente. Y esto debe ser gestionado con mucho cuidado. Las transformaciones digitales no son cambiar una plataforma tecnológica por otra más moderna, sino en enfocarse en cómo las personas viven esta transformación. Y esto puede ser positivo o negativo, y eso va a repercutir en el desempeño y en todo lo que conlleva adoptar un nuevo mecanismo, porque va a repercutir directamente en la productividad y por ende en los resultados organizacionales. Por su parte, la relevancia metodológica se orienta hacia un paradigma cualitativo mediante los métodos fenomenológicos y, bueno, utilicé instrumentos de recolección de información como, por ejemplo, las entrevistas en profundidad. Y estas entrevistas como instrumentos se aplicaron a 4 actores sociales que están inmersos en la industria aérea, que viven en la cotidianidad del fenómeno estudiado. Y los resultados pues generarán estas categorías emergentes donde se establece como premisa que serán las tendencias prospectivas que entregaremos como resultado de la investigación en curso. Creo que para cerrar solamente quería reforzar que el ser de una organización está en su gente, son quienes encarnan las transformaciones, dando paso al renacer del pensamiento. Y acá quería hacer una reflexión final que se trata de una reingeniería estos tipos de crisis nos llevan a hacer una reingeniería del paradigma corporativo que influye en la cultura de la organización, y todo esto de cara a la evolución de las ideas, en donde las personas como actores fundamentales, como protagonistas, tenemos que internalizar lo que vivimos en pandemia, internalizar lo sucedido, internalizar cómo lo vivimos para poder sacar provecho de eso, avanzar y poder ser parte de este cosmos multidimensional y multifactorial. Ese es el aporte de este trabajo de investigación. Gracias por escucharme y bueno, nos vemos muy. Excelente disertación, mi apreciada Ortega. Felicitaciones por estos conocimientos que has impartido el día de hoy, sobre todo este proyecto que estás llevando ya casi a su etapa final para poder convertirte en una doctora muy prontamente. Así que felicitaciones. Ortega, como siempre en nuestros eventos existen interrogantes en el chat, pero por cuestiones de tiempo vamos a realizar 2 preguntas y al final, cuando te desconectes de la plataforma, por favor te invitamos a que pases a YouTube para que puedas responder estas inquietudes de nuestros participantes. Así que permíteme por favor leerte la primera interrogante. Veamos. La primera es la siguiente. ¿Qué tecnologías emergentes consideras clave para la sostenibilidad de la industria aérea? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Muy atingente. Estamos viviendo una revolución digital y, por mencionar algunas, y desde mi perspectiva, las tecnologías emergentes, como por supuesto la inteligencia artificial, el blockchain, el Internet de las cosas y claramente las energías renovables son fundamentales para asegurar la sostenibilidad y el futuro de una industria que además deja una importante huella de carbono en el ambiente. La inteligencia artificial, por ejemplo, permite optimizar procesos y reducir desperdicios. Y cada tecnología emergente desde su enfoque, por ejemplo, el blockchain aporta transparencia, te permite analizar tendencias, predicciones, te permite hacer una trazabilidad de toda tu cadena de suministro. El Internet de las cosas facilita la gestión más eficiente de los recursos que sabemos siempre son escasos,
Y por su parte, las energías renovables impulsan una transición hacia modelos productivos más responsables y amigables con el medio ambiente. Creo que estas cuatro tecnologías emergentes combinadas entre sí y haciendo una sinergia abren el camino hacia una industria más resiliente, eficiente y comprometida con los desafíos globales. En mi experiencia, tengo más de 8 años trabajando en industria aérea en el área de tecnología, he aprendido que la resiliencia organizacional no radica meramente en las tecnologías emergentes o en transformar los procesos, sino fundamentalmente radica en la capacidad humana de adaptarnos de forma consciente y constante al uso de estas tecnologías. En mi perspectiva es esa combinación, esas cuatro tecnologías emergentes, pero combinado, perdón, con la capacidad humana de usarlas. Excelente, excelente respuesta, Stephanie. Vamos con una segunda. ¿Cuál ha sido el mayor reto cultural en la gestión tecnológica tras la pandemia? Bueno, el hilo conductor lo puedo hacer de manera fácil entre mi última respuesta y esta, desde el punto de vista de las culturas. Primero, me gustaría reforzar que la pandemia dejó, si bien es algo que ya parece haber quedado en el pasado, dejó grietas bastante estructurales en los sistemas globales, dejó al descubierto brechas digitales, fragilidad operativa y una desconexión entre la tecnología y el impacto humano. Durante el periodo de pandemia, 90 aerolíneas quebraron. Entonces, la transformación digital no se trata de cambiar una plataforma por otra, y la transformación digital y la digitalización no es digitalizarse por hacerlo, no es enfocarnos en lo técnico, sino teniendo una mirada praxeológica, es decir, cómo lo van a vivir quienes operan y transforman la industria, con un enfoque en la práctica. En este sentido, el mayor reto cultural fue lidiar con la resistencia a nuevas formas de trabajo, impulsar y promover una colaboración digital y gestionar la adaptación al cambio, pero una gestión constante. No es gestionar un cambio, es gestionar constantemente esta capacidad de adaptación, y ahí la flexibilidad, la creatividad juegan un papel fundamental. La necesidad de integrar estas tecnologías emergentes que acababa de mencionar puso en la palestra el trabajo en teletrabajo, la importancia de fomentar una cultura organizacional basada en la agilidad, la importancia en la comunicación, la confianza entre los equipos, el aprendizaje constante, lo importante de la complementariedad de las distintas visiones entre los equipos. Y no se trató de incorporar una nueva tecnología, sino de transformar mentalidades que abracen y disfruten el proceso de cambio, con un modelo de gestión más eficiente, más flexible, y los líderes tuvimos también que transformar la forma en la que gestionábamos a los equipos, evaluábamos el desempeño y fomentábamos un verdadero trabajo colaborativo orientado a aprendizaje constante y permanente para poder sacar provecho a todas estas transformaciones que están sucediendo. Excelente, Stephanie. Stephanie, ¿y cómo ves tú, Stephanie Ortega, la influencia de la inteligencia artificial en estos ambientes aeronáuticos? ¿Es positivo o todavía existe aquellos miedos o fobias a implementarlos en la parte de aeronáutica? Bueno, como mencioné, estamos viviendo una revolución. Creo que hasta los más prospectivos no estábamos preparados para lo que está sucediendo. Yo creo que toda transformación tiene luces y sombras. Creo que todo tiene un enfoque positivo o negativo. La gestión
de esta transformación que estamos viviendo. Creo que mientras más rápido las organizaciones se anticipen a abrazar esta revolución indetenible, más preparados vamos a estar para sacarle el mejor provecho y el lado positivo. La inteligencia artificial y toda esta transformación no solo ha traído cosas positivas, también ha traído un incremento de los ciberataques. Hay fuentes que hablan de un 200% de aumento en los ciberataques en los últimos tiempos. Entonces, hay usos y aplicaciones positivas y negativas. Hay también mayor exposición, hay también mayor escenarios de incertidumbre para los equipos. Hay esa sensación de que algunos, algunos cargos, algunos roles van a ser prescindidos por la inteligencia artificial. Creo que todo eso hay que gestionarlo desde lo humano para poder avanzar abrazados con estos cambios. No, desde mi visión, no hay que generar resistencia, sino al contrario, abrirnos a esta revolución y como líderes gestionar el cambio, o sea, liderar el cambio, no adaptarnos, sino ser promotores y con el constante aprendizaje poder entregar y facilitar a los equipos toda toda esta invitación a aprovechar de mejor manera esta inteligencia artificial. Ortega, felicitaciones, realmente agradecidos por esta participación en nuestro CITAD. Así que no me queda más, Stephanie, de agradecerte y compartirte la pantalla gigante para que te despidas de la audiencia. Muchísimas gracias. Doctora Ruth, equipo de Docentes 2.0 y audiencia, agradezco profundamente la oportunidad de haber participado en este congreso. Espero haber aportado con los conocimientos compartidos, con la experiencia compartida y que sea de utilidad e inspiración para todos quienes estamos buscando la innovación en nuestros entornos empresariales y educativos. Les deseo mucho éxito a todos en sus proyectos personales y profesionales y sigamos construyendo juntos el futuro del aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, Stephanie. Gracias.